Buenos días a todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy y vamos a empezar con la introducción al análisis sintáctico o como tal el análisis sintáctico ya. El análisis sintáctico, recordemos nuestras primeras clases de compiladores, ¿verdad? Ya hace 15 o 16 clases antes, ¿verdad? Entonces ya si se dan cuenta ya hemos hecho todo un viaje, ¿verdad? Como comúnmente le dicen en el tema de libros y todo, le dicen el viaje del Eure. El viaje del Eure. Como una analogía a las etapas que vive una persona en sus, en sus proyectos y en su vida como tal, ¿verdad? Entonces, siempre me gusta hacer esta analogía de que este parece un viaje, ¿verdad? Eh, no mucho me gusta verlo tan cuadrado como un, como un curso y ya estuvo, sino que pues veámoslo más como toda una experiencia que estamos pasando, ¿verdad? Bueno, básicamente pues a donde quiero llegar es que en este tema del viaje del Ebre, pues primero está, ahí básicamente pues el que lo quiera buscar va a ver que existen varias fases y está el mundo ordinario, la llamada a la aventura, se niega a iniciar la aventura, se encuentra con su mentor, pruebas y todo, pero hay un punto medio en el tema del viaje libre, y es la gran prueba, ¿verdad? Siempre, si ustedes se dan cuenta, las películas siguen este guión, películas, si ustedes, series o todo lo que ustedes vean, juegos, incluso hay un punto en el cual hay una gran prueba, ¿verdad? Entonces, a ese punto nos estamos acercando, ¿verdad? Nos estamos acercando al punto máximo del curso como tal, lo más complejo, y de igual manera también lo más complejo que creo que ustedes van a ver en la carrera, ¿verdad? Lo más, no complejo, sino que lo más denso, por decirlo así, que es el análisis sintáctico, ¿verdad? En análisis sintáctico nosotros estamos viendo eh, varias cuestiones de orden, ¿verdad? Estructura. Estamos persiguiendo el hecho de que exista un orden en el lenguaje como tal. Les voy a pasar ahí el tema del viaje del Ebre para que ustedes vayan asimilando esas cuestiones. También hay como un paréntesis, es bueno que muchas veces las presentaciones que ustedes hagan, ¿verdad? Ya sea presentaciones en clase o incluso para su examen privado, lo puedan estructurar de esta manera, llevar al lector en un viaje, que no se sienta tan pesado una presentación, sino que sea un viaje, ¿verdad? Bien, entonces el análisis sintáctico se caracteriza por verificar el orden, analizar el orden. Eh, y básicamente lo que hace es verificar la estructura gramatical del flujo de tokens, ¿sí? Mucho, mucho ojo acá. No estamos ya hablando de caracteres, ¿verdad? Comúnmente a veces se dicen, ¿será que esta gramática me acepta estos caracteres? Sí, pues eso comúnmente a veces se nos sale ese lenguaje, pero tenemos que entender que a nivel gramatical nosotros vamos a ver tokens, ¿verdad? Aquí se acabaron los caracteres, porque los caracteres son parte del léxico. Aquí netamente nosotros nos centramos en tokens. Entonces, para que lo tengamos nosotros en cuenta. Señores, déjenme decirles que el que haga bien su gramática, esta parte, análisis sintáctico, la va a tener más fácil. Entonces tenemos que aprender a hacer gramáticas. Tenemos que saber hacer gramáticas. No es como nosotros pensamos que se hacen. Muchas veces eh,
Bueno, voy a poner aquí un ejemplo, una pregunta. ¿Enseñan a hacer gramáticas en lenguajes? Esa es mi pregunta. Ahí pueden ir contestando si enseñan o no. Bueno, el punto es que muchas veces llegamos a un punto en el que se cree que podemos construir buenas gramáticas o podemos construir gramáticas y no necesariamente es que se puedan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existen muchas técnicas para las gramáticas. No solo es tirar gramática, no solo es tirar, eh, no solo es tirar como opciones o una estructura, ¿verdad? Sino que existen formas que nos van a nosotros a moldes, por decirlo así, que nos van a venir y permitir a nosotros construir una buena gramática. Entonces, es necesario que nosotros construyamos buenas gramáticas, no nos vayamos tan alocados a, al análisis sintáctico de una vez. Entonces, es por eso que acá, estas primeras 3 clases, por decirlo así, tal vez hoy y la siguiente semana, nos vamos a quedar viendo netamente temas de gramáticas. No estoy seguro cuándo empecemos el analizador sintáctico LL1, tal vez el otro jueves, si es que nos da tiempo, pero sí hay un énfasis bien especial en la construcción de gramáticas. Bien, generalmente se le tiene como salida un árbol sintáctico. Entonces, ¿por qué pongo generalmente? Porque en análisis léxico, si se dan cuenta, o no, si nos recordamos, en análisis léxico, nosotros tenemos el tema de la lista de tokens. Pero como les dije el día martes, en ningún momento la lista de tokens o la vimos cómo se genera, en ningún momento. Lo mismo pasa aquí con el análisis sintáctico. En ningún momento voy a tener yo una fase o algo, algo indicado de qué y en cómo generar el árbol. No se puede. No existe eso en análisis sintáctico, pero tenemos que tener un árbol de salida. Entonces, va a ser lo mismo que la lista de tokens. Está implícito. Cuando el lenguaje sea aceptado, así va a ser la generación de las gramáticas, ¿verdad? La generación del árbol, ¿verdad? Entonces, ese es con el tema de la salida. Y mucho ojo, y por favor, no desestimemos el análisis sintáctico. Es una fase muy fundamental para para las siguientes fases. Análisis semántico depende 100% del sintáctico. E incluso la generación de código intermedio, me atrevería a decir que todavía eh, nosotros vamos a depender de cierta manera del sintáctico. Entonces, un buen analizador sintáctico nos permite a nosotros pasar las siguientes fases del compilador un poco más tranquilas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hecho de que la gramática esté bien escrita, esté bien armado, nos va a ahorrar muchos problemas, ¿verdad? Nos va a ahorrar muchos problemas por el tema de que en muchas situaciones los problemas se resuelven a nivel de gramática y no a nivel de semántica, ¿verdad? Entonces, por eso es importante construir buenas gramáticas. Bien, básicamente el análisis sintáctico lo que hace es venir y reconocer tokens y que los tokens tengan un orden en específico, ¿sí? O sea, que sigan un orden. ¿Cómo lo hace? Bueno, aquí tengo yo el análisis léxico y el análisis léxico produce un token y el análisis sintáctico lo agarra. Entonces, si se dan cuenta acá pareciera que fuera un ciclo,
o un trabajo colaborativo. Lo pueden trabajar así o lo pueden trabajar de manera secuencial, es decir, primero termino de analizar todo y paso todo junto al sintáctico, es decir, paso toda la lista de tokens. Cualquiera de las dos formas es válida, ¿sí? Entonces, lo que no es válido o lo que no está bien es decir de que estas fases son 100% secuenciales, ¿verdad? No, no son 100% secuenciales. Yo puedo hacer como o tener este funcionamiento cíclico, ¿verdad? De que el análisis léxico genera un token, se lo paso inmediatamente al sintáctico. Eso no se puede hacer. Eso, o sea, eso se puede hacer, pero lo que no se puede es venir y decir es que es netamente secuencial, ¿verdad? Entonces, para que lo tomemos en cuenta del funcionamiento eh, del análisis sintáctico, ¿verdad? No necesariamente es secuencial. Lo que sí es que siempre va a ir trabajando eh, con tokens, ¿verdad? Nunca con caracteres. Bien, esta es la forma del análisis, del árbol de análisis sintáctico. El árbol de análisis sintáctico es una representación o es una salida ya de tipo jerárquica que representa a la, a la, al flujo de tokens de entrada con respecto a la gramática, ¿sí? Es decir, ¿cuántos flujos de entrada puedo tener? N flujos de entrada. Por ende, voy a tener N árboles con una gramática. No es que yo voy a tener solo un árbol. Va a depender de la entrada. Si yo tengo una entrada X, voy a tener un árbol X. Si yo tengo una entrada Y, voy a tener un árbol Y, pero siempre con una sola gramática. Entonces, ustedes van a tener su gramática para un lenguaje de programación y esa gramática va a generar en entradas, por ejemplo, tanto, por ejemplo, un lenguaje de programación orientado a objetos, como entrada, como mínimo, digamos, va a tener el hola mundo, ¿verdad? Como mínimo. Pero no solo va a ser el hola mundo, puede ser un programa ya más complejo con un par de clases. Entonces ahí va a ser diferente el árbol, pero la gramática sigue siendo la misma. Entonces, el árbol sintáctico va a representar eh, cómo se comporta a nivel jerárquico la entrada. Entonces, este árbol que están viendo, pues primero que nada es bajado de internet y segundo, pues es la gramática de las expresiones aritméticas, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos viendo que se compone el árbol de puras entradas de tokens y cómo se comportan a nivel jerárquico. ¿Por qué? Porque la gramática ya es jerárquica. El análisis sintáctico ya ve, es el orden. Para ver el orden tengo que tener o definir una jerarquía. Okay. Ya vamos a ir viendo ejemplos. Tenemos dos tipos de, de analizadores sintácticos, ¿sí? Los descendentes y los ascendentes. Vamos con los descendentes. Los descendentes utilizan gramáticas de tipo LL y se construyen de la raíz a las hojas. Es decir, el árbol de análisis sintáctico del analizador descendente va a quedar de la siguiente manera. Voy a ir construyéndolo de arriba para abajo. Entonces, de arriba para abajo. Este es descendente, por eso la palabra descendente. ¿Por qué? Porque desciende. Entonces,
tenemos nosotros este funcionamiento. Y las gramáticas son especiales. No cualquier gramática se usa para ambos tipos de analizadores. Eh, para el descendente se utiliza un LL. Ahora bien, el ascendente utiliza gramáticas de tipo LR y el ascendente se construye de las hojas a la raíz. Es decir, tal y como lo construí yo cuando vimos el método del árbol. ¿Sí? Se construye y de igual manera como lo construí en el método del árbol, ¿verdad? De abajo para arriba. Por eso es ascendente. Entonces, esto es otro tipo de árbol y de parser. Y asimismo es otro tipo de gramática, es de tipo LR. Entonces acá es bien importante tener en cuenta, ¿verdad? Cuando yo voy a utilizar un, una herramienta que me permita hacer analizadores sintácticos, ya sea COP, Bison y todos los que podemos, Goldparser creo que ya ni se usa, todos los que nosotros podemos conocer, eh, tenemos que entender qué tipo de analizador modela, ¿verdad? Ya sea un LR o un LL. Y así va a ser la gramática que yo voy a escribir para que no me dé los famosos problemas, por ejemplo. Este es bien famoso. El shift reduce. El shift reduce se mitiga con una buena gramática, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros entendamos, por ejemplo, bueno, voy a usar CAP o voy a usar Bison o lo que yo vaya a utilizar y diga, bueno, este tipo, esta herramienta, ¿qué tipo de análisis sintáctico implementa? Ascendente o descendente. Dependiendo si es ascendente, pues hago una gramática LR, si es descendente, hago una gramática de tipo LL, ¿verdad? Entonces, dependiendo de lo que yo voy a usar, así será la gramática. No hay gramática mala, no hay un mejor ni un peor analizador, simplemente son diferentes. Entonces ya nosotros en el curso como tal vamos a estar viendo lo siguiente. En el ascendente vamos a estar viendo LL1, ¿sí? El analizador sintáctico descendente, el LL1. En el ascendente vamos a estar viendo el SLR, LR1. Ay, juega. Mucho ojo con este LR1. Ahorita les voy a decir por qué. SLR, nuevamente. LR1 y LALR. Entonces, nuestra cúspide del curso como tal se encuentra en LR1. Cuando nosotros lleguemos a LR1, ustedes pueden darse por servidos en el curso de compiladores, ¿verdad? LR1 es el contenido más denso del curso. Tal vez no por lo complejo, sino por lo extenso, porque el método es bastante largo. Entonces, si vimos en el método del árbol y en su generación de subconjuntos una expresión regular que nos tardamos una clase entera para venir y platicar de ello, incluso en la minimización de autómatas también no fue sencillo. En LR1, los ejemplos llegan a tardar más de 2 periodos, es decir, martes y jueves para terminar uno. Y miércoles ya hablamos de la conclusión de ese ejemplo. ¿Por qué? Porque son bastante extensos. Entonces,
Por eso ahí ya hace la densidad de LR1. No es que sea difícil, sino que es muy extenso. Entonces, entre que genero y genero y genero, puede existir alguna pérdida de información. Entonces, es necesario que nosotros tengamos bien presente ese tema. Entonces, cuando lleguemos a este punto de LR1, pues ustedes, como les digo, primero que nada, felicítense y dense por servidos en el curso de compiladores, ¿verdad? Porque ya llegamos al punto máximo del curso. Por eso les decía y les hacía énfasis al inicio de la clase del viaje del héroe, ¿verdad? Porque es como un viaje y este es el punto o el rival máximo que vamos a tener, ¿verdad? Como una película, ¿verdad? Entonces, estos son nuestros tipos de analizadores y esto es lo que vamos a ver en análisis sintáctico. Bien, ya entrando de lleno, nosotros ya en el análisis sintáctico vamos a ver qué es una gramática. ¿Por qué? En el lado de análisis léxico, yo tenía eh, la expresión regular. La expresión regular me iba a funcionar a mí como un molde, ¿verdad? Ahora, la gramática va a ser como la sinónimo o lo que quieran ver ustedes, la analogía es la palabra de expresión regular, pero a nivel sintáctico, ¿verdad? Entonces, cuando yo necesite modelar algo, lo voy a hacer con una gramática, ¿verdad? Entonces, a nivel sintáctico, yo tengo gramáticas, a nivel léxico, tengo expresiones regulares. Entonces, una gramática es una estructura lógica y matemática con énfasis gramatical, en la que se describe un conjunto de reglas. Mucho ojo, aquí es conjunto de reglas a nivel sintáctico. No estamos viendo conjunto de reglas a nivel semántico, ¿verdad? Aquí no podemos venir y decir, esa variable ya fue declarada, ya no hay que declararla. Eso es análisis semántico. Aquí estamos hablando de reglas sintácticas, ¿verdad? Como por ejemplo, necesito un punto y coma al final de cada sentencia, necesito un espacio, necesito una tabulación, no vino en el orden que yo quería. Entonces, esas son reglas sintácticas. Y entonces a esas reglas me estoy refiriendo en este momento. Estas reglas definen un lenguaje formal para un flujo de entrada que es comúnmente tokens, ¿verdad? Aquí están los tokens. Entonces estoy viendo cómo trabajar un conjunto de reglas para los tokens, ¿verdad? Bien, ya mucho hablar de gramática, empecemos a verla. Una gramática es un conjunto de 4 subconjuntos o 4 elementos. VT, VN, P y S. Son los 4 elementos dentro de una gramática. Vamos a ver cómo o qué representan esos elementos. Bien, VT es un conjunto finito de terminales. Siempre el énfasis en finito, ¿verdad? Los compiladores no son infinitos, siempre serán finitos. Entonces, DT es un conjunto finito de terminales. DN es un conjunto finito de no terminales. Entonces ya tengo dos subconjuntos dentro de la gramática, terminales y no terminales. T es un conjunto finito de producciones. Entonces, tengo terminales, no terminales y producciones, ¿sí? Vuelvo y repito, tengo terminales, no terminales y producciones. S pertenece a Bn. ¿Quién es Bn? Son los terminales, es decir, es el conjunto de no terminales, perdón. Aquí lo podemos ver. Conjunto de no terminales. Y S es el símbolo inicial. Mucho ojo.
S es único. No tengo muchas S. No tengo muchos símbolos iniciales. Solo tengo uno dentro de toda la gramática. Entonces, tengo terminales, no terminales, producciones y un símbolo inicial. Que ese símbolo inicial es un no terminal también, ¿verdad? Entonces tengo 4 elementos de la gramática. Terminales, no terminales, producciones y un símbolo inicial que también es un no terminal. Bien. Para escribir una producción, nosotros lo hacemos de la siguiente manera. Mucho ojo. Si nos recordamos nosotros de nuestra jerarquía de Chomsky de estos de contenido de lenguajes formales, es algo que ya vimos, ¿verdad? Básicamente ya es algo que ya vimos, pero la jerarquía de Chomsky tiene el tipo de gramática que acepta. No sé si se recuerdan de ese tema, pero estoy buscando aquí en internet rápidamente. Hay un tipo de gramática que acepta, la jerarquía de Chomsky. Y en esta gramática, pues está esta forma para un lenguaje de tipo 2, que es el que vamos a estudiar. Este es el lenguaje de tipo 2 de la jerarquía de Chomsky, ¿verdad? Entonces, para que alguien pueda venir y refrescar un poco su contenido de lenguajes, en una jerarquía de Chomsky, el tipo 2 es este lenguaje que tenemos acá, esta estructura, donde un no terminal produce un conjunto de elementos gramaticales. Cuando ya estamos hablando del lenguaje tipo 3 o tipo 4, ya no necesariamente es un no terminal de este lado, pueden ser terminales también. En tipo 3 son terminales que ya tienen cierta forma y en tipo 4 es cualquier cosa, ¿verdad? Pero tipo 2 sí necesita un no terminal del lado izquierdo. Y del lado derecho será la unión de terminales con no terminales. Y mucho ojo, cerradura de Kleene. ¿Por qué cerradura de Kleene? Porque yo puedo tener esta producción. Vn produce epsilon. ¿Sí? Yo puedo tener Vn produce epsilon, por eso la Kleene. Por eso está aquí la cerradura de Kleene. Porque la cerradura de Kleene como elemento mínimo me asegura el epsilon. ¿Verdad? Entonces yo puedo tener un Vn produce epsilon o un no terminal que produzca epsilon. ¿Verdad? Y es válido. Es válido en ciertos contextos, ¿verdad? No quiere decir que vamos a estar tirando cerraduras perdón, epsilons en toda nuestra gramática. Solo tienen un uso en específico y es para el LL1, ¿verdad? Si ustedes colocan un epsilon en una gramática ascendente, perdón, está malo, ¿sí? Está malo, ¿verdad? El epsilon no se tira porque aquí viene vacío, no, o sea, el epsilon por ley sale en algún cálculo que vamos a hacer más adelante. No es de que nosotros lo pongamos, sino que se calcula dónde poner el epsilon, ¿verdad? Entonces, ¿qué gano si yo coloco el epsilon al azar o donde yo me imagine? Pues puede que la gramática funcione, pero también puede que nos dé este amiguito de Shift Reduce o Shift o Reduce, dependiendo. O Reduce Shift también, ¿verdad? Entonces, eso es un riesgo el usar epsilon, ¿verdad? Entonces, el epsilon se calcula de alguna forma especial, pero no que se calcule no quiere decir que no exista esta producción, si existe, es más, en la definición de la producción está aquí. Veamos un ejemplo, ya entrando de lleno al análisis sintáctico, veamos un ejemplo de esta situación. Eh,
Vamos a ver un ejemplo de gramática. Si alguien tiene dudas cuando yo ahorita empecemos a ver gramáticas, por favor, no tenga pena y pues que levante la mano, escriba la duda, no hay problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gramática es nuestra piedra angular para el análisis sintáctico y para todo lo que viene, ¿verdad? Entonces tenemos que tener bien claro el tema de gramáticas. Bien, primero que nada, esto no es una ley, sino es una convención. Eh, Comúnmente se trabaja terminales con minúscula y no terminales con mayúscula, ¿verdad? ¿Qué pasa si no los escribo así? No pasa nada. ¿Qué pasa si todo lo escribo en mayúscula? No pasa nada. ¿Qué pasa si todo lo escribo en minúscula? Tampoco pasa nada. Pero es una convención, es una buena práctica para poder diferenciarlos, porque en la gramática yo no voy a poder diferenciar al 100% quién es quién. Entonces, lo mejor es que los terminales los escribamos con minúscula y los no terminales con mayúscula. Por ejemplo, L produce L, A. L produce A, ¿verdad? Esto es una gramática, donde L es el no terminal, coma y A son los terminales. Entonces yo tengo acá dos producciones de L. Y por ende, pues solo tengo si nos regresamos a nuestra definición, eh, mi conjunto finito de no terminales solo es L, ¿verdad? Por ende, mi símbolo inicial también será L, ¿verdad? Entonces, nosotros ya nos damos cuenta cómo funciona esta gramática. Ahora bien, ¿qué acepta esta gramática? Pues esta gramática acepta los tokens, bueno, los siguientes tokens. Vamos a ver, voy a hacer esto, ¿verdad? Esta gramática acepta estos tokens, ¿verdad? A, 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 ¿verdad? Básicamente una lista de tokens. Por ejemplo, esta gramática también se pudo escribir de la siguiente manera. Es lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues L produce L, A o A, ¿verdad? Básicamente es lo mismo. Entonces yo puedo escribirlo tanto como la forma de arriba como la forma de abajo. Son equivalentes. Por lo regular, vamos a estar escribiendo nosotros de la forma de abajo. Vamos a estar utilizando el pipe para venir e ir acumulando todo este tema. También pude haber dicho lo siguiente. ¿Sí? Entonces, pues esto nos puede venir y aceptar lo siguiente, así, B, A, 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 ¿verdad? Ya vamos a estar estudiando el por qué sé que B va aquí y no va en medio o no va al final. Ya sé, existe una, están las leyes de las gramáticas y sé por qué, yo sé por qué B tiene que ir al inicio, ¿verdad? Ya vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, este es el tema de gramáticas, ¿verdad? Así se comportan dentro de la construcción del análisis sintáctico. ¿Bien? Por ejemplo, una gramática más. Puedo venir y decir esta. Entonces, aquí yo ya digo, bueno, ese será mi símbolo inicial. Ya tengo dos
no terminales, tanto S y L son no terminales, y tengo 4 terminales, punto y coma, A y B. Son 4 no terminales. Entonces acá ya puedo venir y decir que una posible cadena de entrada es esta, punto y coma, ¿verdad? Entonces ya vamos nosotros dándole sentido. Por ejemplo, incluso puedo venir y poner esta gramática. Entonces aquí ya tengo yo sencillamente así una declaración de tipo A, perdón, B, A, punto y coma. ¿Verdad? Entonces ya si nos damos cuenta vamos creciendo más. Ahora bien, generalicemos esto. Recordemos que ahorita, pues, estos ejemplos son básicos de gramáticas, pero simplemente quiero que veamos cómo es la estructura de la gramática. No estamos entendiendo todavía qué hay dentro de la gramática, pero miremos este caso. Generalicemos esto. Recordemos, estos no son caracteres, estos son tokens. Entonces, si yo quiero modelar una, eh, una declaración de tipos, pues podría colocarlo así. Tipo ID, que representa la expresión regular de identificador, o ID. Y eso será, me estará modelando a mí ya no solo A, B, sino que ya X, Y, Z. Un tipo puedo tener float, puedo tener char, ¿verdad? Entonces yo ya me estoy sintetizando todo este tema, ¿verdad? Entonces, esta gramática la vamos a guardar. Esta es una pequeñita gramática y la vamos a guardar cuando empecemos ya la siguiente clase con algo más definido. Bien, dudas hasta acá con el tema de gramáticas. No sé si lo ven, no sé si algo queda ahí pendiente. Con esta introducción, ¿verdad? Porque no estamos estudiando como tal las gramáticas todavía, sino que es una pequeñita introducción a las gramáticas. Dudas, preguntas. Si lo logran ver todos. Bien. Entonces, siempre les hago la, la invitación, ¿verdad? No nos quedemos con la duda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esto depende nuestro curso, ¿verdad? No nos quedemos con la duda. Bien, ahora entrémonos nosotros un poco más profundo al tema de, sí, vamos a empezar el tema de gramáticas de tipo LR. ¿Por qué las LR? Porque son más sencillas, ¿sí? Para ver gramáticas de tipo LR voy a traer esta gramática, porque la voy a modificar un poquito y le voy a poner ID o ID. ¿Sí? Para que lo obtengamos. Espérenme un momento. Gracias. Bien, entonces tengo este tipo de gramática, este tipo LR. Bien, vamos a empezar a ver antes de ya ver esta gramática pequeñita. Vamos a ver el tema de derivación. ¿Qué es una derivación?
Derivar es decir, producir. Yo estoy produciendo algo. Por ejemplo, bueno, miremos nuestro ejemplo. L produce L, ID. Esto es una derivación. L produce ID. Aquí, bueno, voy a quitarle el subrayado. S produce tipo L, punto y coma. L produce B. L produce, aquí está B, o sea, aquí tenemos S produce L, punto y coma. Esto, cuando yo digo produce, eso es derivar. ¿Sí? También podríamos decir L deriva en L, ID. Eso es una derivación. Entonces, por ejemplo, voy a hacer voy a tener X, Y. Así de sencillo está. Esta va a ser mi flujo de tokens a evaluar. Y. X, aquí digo que es L. ¿Por qué el árbol no va con flechas? Porque pues recordemos lo que habíamos hablado, que no va dirigido, sino que esto es jerárquico. Entonces, esto, voy a traer aquí a aquí está. Voy a traer la gramática. Entonces, L produce, es este segundo punto, esta segunda producción, L produce ID, es esto, L produce X. Y esto es una derivación, ¿sí? A esto de decir L produce X es una derivación. Entonces tengamos nosotros en cuenta que esto es derivar. Entonces el elemento dentro de la gramática o la acción dentro de la gramática de derivar es cuando digo produce. Esto es una derivación. Entonces, hay otro tema. Recursividad. La recursividad, bueno, voy a quitar esto. La recursividad es cuando yo derivo al mismo elemento que está produciendo. Es decir, L, L. Perdón, L produce L. Esa acción de L produce L es una recursividad. Es decir, yo produzco a mí mismo, no sé cómo decirlo, que no suene tan cómico, ¿verdad? L produce L. El símbolo no terminal produce a él mismo, se produce a él mismo. Entonces, esto es lo que está pasando acá. Es una recursividad. Entonces, puedo venir y decir, bueno, voy a quitar esto. Coma. ¿Puedo hacer algo con coma? No, vamos a ir construyendo árboles nosotros, solo tengo que ver tengo que terminar este tema. Y bueno, esto es, ya tengo L, ID, ¿verdad? L, ID, lo que está en verde es básicamente la primera producción. Ya le coloco aquí L. Aquí estamos. Aquí está. L, ID. Y aquí voy a quitar esto. Mejor. Y aquí en rojo podemos ver claramente la recursividad. Es decir, L produce L. Esto es recursividad. Tenemos que tener en cuenta estos dos temas en la generación de gramáticas. Derivación y recursividad.
¿verdad? Derivación, podríamos hablar de estos que están en morado. Es decir, él está derivando en X. Recursividad en lo que está en rojo. Cuando él, aparte de derivar en la derivación, existe o está implícito ese mismo, o no, no implícito, está explícito, perdón, ese mismo no terminal que está produciendo. Eso es una recursividad. Bien, por ejemplo, bueno, aquí en derivación podríamos decir, bueno, esta es una derivación básicamente. Todas las gramáticas son derivaciones, están derivadas. Podría venir y decir yo, inventarme gramáticas. A mí no mucho me gusta colocar gramáticas inventadas. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que ustedes vean ya ejemplos claros. Entonces, por lo regular, las gramáticas con las que yo voy a trabajar siempre son ejemplos aplicados a un lenguaje de programación. Podría poner Y, X, Z y, o H y H, digamos, donde es, qué sé yo, Y produce X, Z produce, qué sé yo, Z produce y H va a producir, H va a producir X. Entonces, no sé qué hace, no sé qué acepta esta gramática. La verdad, como les digo, a mí no me gusta hacer este tipo de técnicas, pero pues por este ejemplo, estos son derivaciones, ¿verdad? X produce tal, este produce tal, esto estoy derivando, ¿sí? Esto es una derivación. Ahora bien, eh, ¿cómo sería una recursividad? Pues básicamente la recursividad aquí lo vamos a volver a colocar acá. Vamos a subrayar que aquí existe la recursividad. Voy a traer esta gramática toda fea, pero pues esta es otra. Y podríamos hablar de que aquí existe eh, X mayúscula y Z. Entonces aquí estoy viendo recursividad. ¿Por qué? Porque aquí X produce X, ¿sí? X produce X. Eh, entonces esta hace la recursividad. ¿Por qué? Porque estoy produciendo el mismo, X se está produciendo a sí mismo. X está produciendo X. Eso es recursividad cuando se producen a sí mismo. Bien. Entonces, para que entendamos nosotros este preámbulo antes de ver este tema. Ya entendió, ya ha visto el tema de derivación, que de las derivaciones básicamente, es decir, eh, cualquier gramática, la verdad, cualquier gramática es derivable. Eh, recursivo es cuando tengo el tema de que yo me produzco a mí mismo, el elemento gramatical se produce a él mismo. Ahora bien, existen dos tipos de recursividad. Si bien es cierto, esto es recursivo, está el tema de recursividad. Voy a poner aquí por la izquierda. ¿Y qué es una recursividad por la izquierda? Es cuando la recursividad está al tope de la izquierda en la gramática. Por ejemplo, este caso que tengo aquí en amarillo, lo voy a poner en otro color. Tengo aquí en celeste, la recursividad está al centro. Entonces, esta gramática es recursiva, pero no por la izquierda. Por la izquierda tengo el símbolo recursivo al tope. Cuando yo tengo la recursividad por la izquierda, puedo mencionar que esa gramática es de tipo LR. ¿Sí? Entonces, esta recursividad tipo LR ya es para un análisis sintáctico ascendente. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a regresar a la presentación. El ascendente, el árbol crecía de abajo para arriba. Entonces, si nos damos cuenta y recordemos el árbol, el método del árbol, creció de la izquierda para la derecha, de abajo para arriba.
Entonces, estuvo así. Entonces, si nos damos cuenta que es así, de izquierda a derecha, de abajo para arriba, tal y como lo hicimos en el método del árbol. Así es una recursividad por la izquierda. ¿Por qué? Porque aquí claramente miramos en el lado izquierdo, lo que está en rojo, existe esa recursividad. Y es por eso que esta gramática es de tipo LR, ¿verdad? Entonces, vamos introduciendo ya varios conceptos. El concepto de gramática, como tal, son producciones, que son símbolos gramaticales, que son terminales, no terminales, y todo ello compone a la gramática. El tema de derivación, las derivaciones son las mismas producciones, es decir, L está derivando en, X está derivando en, Y está derivando en, y todo este tema. La recursividad es cuando él se deriva a él mismo, no importando dónde. Ahora bien, la recursividad por la izquierda es cuando el símbolo recursivo está al inicio de la producción, es decir, está al tope del lado izquierdo. Ahí es recursiva por la izquierda y es una gramática de tipo LR. Entonces, se construye ya como un ascendente. Y esto introducimos, o esto nos introduce al tema que ya estamos empezando a ver, al tema de árboles de análisis sintáctico. ¿Verdad? Aquí vimos un pequeñito árbol. Miremos este árbol más grande. Miremos este árbol, XYZA. Bueno, voy a hacer este árbol yo, ¿verdad? Después ya vamos, las siguientes clases los vamos a ir les voy a ir preguntando unos conceptos. Bueno, perdón, X. Recordemos nuestra regla, como estamos hablando de una gramática de tipo LR, para un analizador ascendente va creciendo de izquierda a derecha. Viene X. Eh, viene X. Bueno, X, L produce ID. L produce ID. Viene el siguiente carácter, que es coma. ¿Puedo hacer algo con coma? No. ¿Por qué? Porque la primera producción me está diciendo que tiene que venir L, ID. Y ahora solo tengo el tope de los nodos, tengo L, entonces tengo que esperar que venga un elemento más para poder aceptarlo. Ahí está. Ahora viene Y. Ahora sí viene L, ID. ¿Sí? Y ahora con L, ID ya sé que es la primera producción. Entonces coloco L. ¿Sí? Entonces ya tengo L produce L, ID. Aquí cabal se mira, L produce L, ID. ¿Sí? Bien. Pido el siguiente token. El siguiente token es coma. Bueno, ¿puedo hacer algo con L, No, no puedo hacer nada con L, ¿por qué? Porque yo estoy esperando L, ID. Eso es lo que me indica la gramática. Y que recordemos que es una gramática. Una gramática es un conjunto de reglas. Reglas que me dictan un orden. Entonces,
Este orden me está indicando que espero un ID. Entonces no tengo el orden todavía. Entonces no puedo venir y decir o asegurar que, que ya puedo aceptarlo, sino que tengo que esperar el siguiente o pido el siguiente token. ¿Sí? Siguiente token. El siguiente token es Z. Entonces tengo L,ID. ¿Sí? L,ID, aquí sí ya existe un árbol o una producción, perdón. Es la primera, L,ID. 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 Aquí estamos. Entonces ya existe este enlazamiento. Solicito el siguiente token. ¿Quién es el siguiente token? Coma. Coma. Y bueno, puedo hacer algo con L, vuelvo y repito, no. ¿Por qué? Porque la forma que yo definí es L,ID, no L, entonces, bueno, espero el siguiente token. ¿Quién es el siguiente token? Es Z. Entonces es L, perdón, es A. L,ID. ¿Sí? Entonces L,ID ya lo uno, ¿verdad? Ya lo uno. Entonces ya tengo mi último token. Y bueno, pido, ¿ya hay otro token más? No. L es el símbolo inicial, sí, porque pues no tengo otro, entonces acepto la cadena o acepto el flujo de tokens. Entonces aquí claramente vemos, si nos damos cuenta que la recursiva, primero que nada es de izquierda a derecha. Segundo, que crece de abajo para arriba. Y tercero, vemos que la recursividad está por la izquierda. Claramente se ve que el árbol tiene una recursividad por la izquierda. ¿Por qué? Porque recordemos lo que les comenté. El árbol es la representación de una secuencia de tokens con respecto a la gramática, ¿verdad? Entonces, la gramática es el molde y me va a ir indicando cómo se va a comportar este tema, ¿verdad? Entonces, aquí claramente vemos varios conceptos, varios conceptos. Derivación, aquí podemos ver una derivación clara. Y aquí es recursividad, ¿verdad? Esto es recursivo, ¿verdad? Que este produce o sea, es el mismo se está produciendo, mientras que lo que está en morado es una derivación sencilla. Y todas estas dos pues, producciones forman una gramática como tal. Dudas hasta acá con el tema que estamos introduciendo de gramáticas. Gramáticas y árboles. Dudas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Sí lo logran ver? ¿Sí logramos ver este tema? Adelante, Sender. Ingeniero, en esta parte me imagino que es donde el analizador sintáctico le va a estar pidiendo los tokens al léxico, ¿verdad? Sí, es en esta parte. En esta parte se solicita el siguiente token, siguiente y así se va, ¿verdad? Pero deja de pedir hasta el momento en que acepta la cadena o hay algún indicador para que pare el sintáctico. Deja de pedir. Recordemos que a diferencia del análisis léxico, que puedo tener muchas expresiones regulares dentro de mi lenguaje, yo aquí en este punto tengo una sola gramática.
Entonces, cuando yo llego a este punto del símbolo inicial, es decir, que aquí ya no existen, porque existe una pila de tokens. Entonces, cuando la pila está vacía y yo llegué a mi símbolo inicial, acepto toda la secuencia de tokens, ¿verdad? Pero deja de pedir hasta que la pila está vacía, ¿verdad? Entonces, si la pila está vacía y llegué yo al símbolo inicial, por ende se acepta toda la secuencia de tokens. Si no, hay un error sintáctico, ¿verdad? Pero deja de pedir cuando la pila está vacía. Ah, ok. Gracias, ingeniero. Eso me lleva al siguiente punto. Miremos este caso. Vamos a crear uno más. Aquí estamos. ¿Qué pasaría si yo tengo esto? ¿Qué pasaría si tengo X, Y, Z, coma? Aquí voy a decir, bueno, L, coma, ¿a qué producción le pega, por decirlo así? O a qué producción tengo que asociarlo. Y la respuesta es a ninguna. ¿Por qué? Porque yo tengo L, y no existe ninguna producción que tenga L, solo una que dice L, ID, pero aquí hace falta un ID, aquí, pero ya no hay. Entonces, esto es un sintáctico. Es un error sintáctico. ¿Por qué? Porque no llegué yo al símbolo inicial. No pude llegar porque aquí tengo un token que quedó fuera y no pude llegar al símbolo inicial. ¿Verdad? Esto es un ejemplo de error sintáctico. Y así se queda en la construcción del árbol. Entonces, queda en error sintáctico. Claramente, ¿por qué? Porque aquí me hizo falta un identificador. Así funcionan las reglas sintácticas, ¿verdad? Así funciona la gramática. Si nos damos cuenta, la gramática nos está diciendo que es L, ID, perdón, ID, 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 o sea, así se va a ir representando, no es ID, y ahí termina. No, no existe. Entonces yo necesito siempre finalizar con un ID. Por ejemplo, este es otro tema. Bueno, entonces aquí en este caso solicito el siguiente token y sí existe el siguiente token. Sí existe ese token, pero es 6. Y no tengo ninguna producción que me diga L, número, sino que es L, ID. Entonces, a pesar de tener 3 elementos, en ningún punto tengo L, número, sino que tengo L, ID. Y este no es ID, este es número. Entonces, tampoco logro cerrar yo tampoco puedo cerrar yo el árbol como tal. Entonces aquí también es un error sintáctico. Entonces vamos viendo nosotros ya gráficamente cómo se comportan estos errores sintácticos, ¿verdad? Porque pues la gramática es la que me va indicando a mí la estructura jerárquica y sobre todo las reglas sintácticas, el orden que deben de llevar la gramática, el orden que debe llevar el lenguaje. Y sucesivamente puedo ir viendo yo casos en el tema sintáctico, ¿verdad? Pero todo sale, si se dan cuenta, todo salió por una gramática sencilla, simple, que es L, ID. Bien, L produce L, ID o ID, ¿verdad? Sencilla la gramática. Ahora bien, ya para finalizar el tema del día de hoy, que es la introducción a las gramáticas y al análisis sintáctico, ya que estamos en las gramáticas de tipo LR, ya vimos un pequeño ejemplo, unos pequeños ejemplos de construcción de árbol y una gramática bastante sencilla, pero muy poderosa.
es hora de hablar de esta gramática. Esta gramática cumple con una forma. Esta gramática cumple con un esquema, que es A, produce A, seguido de alfa o beta. Esto no tiene un nombre. Yo le digo, pues yo comúnmente le digo, es una forma estándar de gramática, que es A produce A, alfa o beta. Y señores, esta gramática o esta forma de gramática, con esta construyen todo tipo de lenguaje de programación. ¿Sí? Lenguaje de programación que no siga esta forma, veo difícil que funcione. Debe de llevar esta forma. A produce A, alfa o beta. Hagamos la similitud. Ya para terminar el día de hoy. A es L, alfa es coma ID, beta es ID, ¿verdad? Y ya. Entonces, esta forma estándar me indica a mí eh, todo tipo de gramática que sea de forma de lista, ¿sí? Me modela a mí toda la lista. ¿Y por qué les digo yo que esto es para un lenguaje de programación? Porque los lenguajes de programación son listas, no son otra cosa más que listas. Entonces, esto es una forma estándar que produce listas. Por ejemplo, esta es una lista de identificadores, pero ¿qué pasaría? Yo necesito una lista de números. Sencillo. A es L, alfa es coma número, si beta es número. Miremos otro caso. Y con esto damos por terminada la clase el día de hoy. En lugar de la coma sea más, si nos damos cuenta, primero acá arriba tenía cadenas de este tipo o secuencia de tokens de este tipo. X, Y, Z, A, y así sucede con pi, digamos, identificadores. Luego, en lugar de identificadores, pasé a números. Entonces voy a tener 1, 2, 5, 6, 10 y así sucesivamente. Ahora, en lugar de comas, paso a sumas. Paso a signo más. 1 más 2, 1 más 5, más así sucesivamente. Entonces, con una sencilla forma ya estoy modelando yo una suma. ¿Sí? Ya estoy modelando una suma. Tal vez esta lista de secuencias separadas o de identificadores separadas por coma no tenía tanta aplicación, pero ahora sí. L produce L más número o número. Ya es una suma. Donde L es A más número es alfa y número es beta. ¿Verdad? Entonces ya estamos viendo nosotros un claro ejemplo de una forma estándar aplicada a un lenguaje de programación. Esta gramática la podemos venir y trabajar de esta manera. Dibujemos un árbol o generemos un árbol. 5. L produce número más 6
L produce más 6. Pido el siguiente token es más. L más. Pido el siguiente token es 7. L produce L más 7. ¿Verdad? Y esto es un árbol de análisis sintáctico para una operación aritmética de suma. ¿Verdad? Una gramática tan sencilla, pero tan poderosa, ¿verdad? Y así vamos nosotros utilizando y viendo todos los casos de gramática siempre con nuestra forma estándar, ¿verdad? A produce alfa o beta. Esta es la forma de oro para construir gramáticas. Nuestros lenguajes deben de ir en torno a esta forma. A produce A, alfa o beta. ¿Quién es A? Todo aquello que acompaña a L. Puede ser un símbolo, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser terminales, no terminales. Todo aquello que acompaña a la recursividad. ¿Quién es beta? Es todo la segunda opción, ¿verdad? Ese va a ser beta. Entonces acá tenemos claramente ya un caso ya práctico. Podríamos incluso ver esta forma está mal, 5 más 6 más. Si yo estoy esperando operaciones aritméticas, esto está malo. Entonces, ¿cómo lo vemos a nivel gramatical o a nivel de árbol? 5 más 6 más y el árbol queda inconcluso. Entonces, esto es error sintáctico. Claramente un error sintáctico. Porque no termina de construir y se queda esperando un token más. Entonces, ustedes reportan en este momento error sintáctico. Otro ejemplo. Y es netamente aritmética, no algebraica, y ustedes tienen un 5 más 6 más X. Entonces, nuevamente, L produce L más X y ustedes están esperando un L más número. Y este no es número. Entonces, otra vez, error sintáctico. ¿Verdad? Entonces ya tenemos un error sintáctico. Para que nosotros vayamos observando cómo se comportan las gramáticas y cómo va de la mano con reconociendo este tipo de formas, ¿verdad? Bien, ya para cerrar, dudas hasta acá con este tema de introducción a gramáticas, estos ejemplos pequeños que vimos de gramáticas. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, si no hay dudas, entonces con este tema concluimos el día de hoy. ¿Qué vamos a ver en la siguiente clase? En la siguiente clase vamos a seguir viendo la forma estándar, la vamos a ver más a profundidad. Vamos a platicar de más ejemplos de esta forma, vamos a explorar qué más nos puede dar y vamos a empezar a ver el tema ya de venir y construir una pequeña gramática para un lenguaje de programación. Vamos a ver cómo se comporta un lenguaje de programación. Y cerramos el tema de gramáticas LR o recursivas por la izquierda para quedar únicamente pendientes con la recursividad por la derecha y la introducción al LL1. Bien, entonces que tengan un buen día y nos vemos la otra semana siguiendo con el tema de gramáticas.